Hola family, ¿qué hola? Bienvenidos un día más a mi ciudad. Hoy vamos a recorrer un poco de las calles del Boulevard de San Rafael para ver qué está haciendo el cubano en un día normal. El cubano es una persona que, pese a todos los lamentables problemas que tenemos, siempre tratamos de sonreír y vivir con lo poco que se puede conseguir. Cada vez que salgo me encuentro con personas muy necesitadas y muchas están así porque viven de una pensión, la cual cobran al mes. Muchas son personas incapacitadas y pues no pueden trabajar como todo el mundo, y por eso tienen un nivel de vida más bajo. Están las personas que viven un poco mejor y pueden acceder a las tiendas en dólares, como esta que tenemos aquí. Estas tiendas se crearon para recaudar dólares y es donde puedes conseguir muchas ofertas. Si tienes que comprar el dólar, aquí te cuesta ahora mismo $1.80. Quiere decir que nada más de entrar ya vas a estar gastando 80 pesos. Las colas en estas tiendas se siguen haciendo a una cuadra, para que las personas no hagan molote en la misma puerta de la tienda. Y también porque así los trabajadores pueden colar a sus amistades. Esa es mi conclusión según lo que he visto y vivido. La cola ahí. ¡Ay, mi belleza! Yo no. Niña, está perdida idea. Yo vi a tu marido hace poco que te pusiste con los niños. Sí, pero estoy perdida porque estoy trabajando y también estaba pues, en Cuevaya arriba. Una barata como si era Organizaron la cola con los carneros. Estoy en la cola, no voy a colarme, voy a dejar a usted. Yo voy a colarme. Voy a dejar a usted, no voy a colarme, voy a dejar a usted en la cola. No voy a dejar a usted, no voy a colarme. El que no esté a la hora que yo lo llame para entrar, no entra después. ¿Hay alguna duda? Espérate. En cualquier zona siempre te vas a encontrar personas que revisan la basura. Esto existe en cada país. No es algo nuevo lo que muestro, ni es algo único que pasa en Cuba. Pienso que esto pasa en el mundo entero. Como yo no he viajado, no hablo de cómo se vive en otros países. Siempre muestro lo que ven mis ojos en mis recorridos diarios. La comida rápida más consumida en Cuba es la pizza. Es algo que nos gusta mucho, nos gusta bastante la verdad, y la comemos como desayuno, almuerzo o comida. Aquí hay variedad de comida, lo que hoy no nos vamos a centrar en eso. Si quieren un día vengo y pruebo varias cosas que vendan aquí. Ya eso se lo dejo a ustedes. Si el video llega a 3000 likes, lo hago. Lo pongo en 3000 porque estoy en modo ahorro. Y como todo es caro, pues al comprar varios productos, pues voy a tener que fregar platos para poder pagar. Pero si les resulta interesante, pues dejan muchos likes y yo con mucho gusto lo hago. Toda esta zona fue arreglada y luce mucho más bonita que hace tiempo atrás. Hay varios restaurantes estatales con precios más bajos que los particulares, pero los veo con pocas ofertas. Este es un lugar que sí tienes que visitar cuando vengas por aquí. Hay mucho turismo siempre y así conoces un poco más de la cubanía de esta zona. Este señor que está aquí con sus obras no quiere ser grabado, así que no puedo dar detalles de lo que hace. Solo que es muy buen trabajo. Estos cuadros que pinta, luego él se los vende a los turistas y así sobrevive. Hace como un año no recorría este lugar, lo veo bastante bien. Uno encuentra varias cosas aquí y se entretiene cantidad. Lo que sí, las tiendas son en dólares y no todos tienen acceso. Hoy mismo quiero entrar, pero no tengo ese dinero para poder comprar. Lo bueno es que la comida sí la puedes conseguir en moneda nacional. Por eso, cuando vengas, tienes que tener las dos monedas. Si eres extranjero, sí puedes comprar en las tiendas en dólares.
sea de comida o de lo que sea, siempre vas a tener acceso. Ellas se compraron los mismos zapatos y están aquí luciéndolos, los cuales cuestan en la calle más de 3.000 pesos cubanos, así que hay que lucirlos bastante. Muchos me preguntan si hay felicidad en Cuba. No sé ni qué contestarles, pero eso depende de cada persona. Sí conozco a muchas personas que son felices y también muchas que no lo son, que en la primera oportunidad se van a ir y dicen que ellos prefieren extrañar Cuba que tener que vivirla. A mí en lo particular sí me gusta Cuba, sí soy feliz, no lo tengo todo, pero tampoco me falta todo. La felicidad depende de ti, no del lugar donde vivas. Puedes vivir en Europa y no ser feliz. También me preguntan si las tiendas en moneda nacional van a volver. Ahí estoy perdida, eso no lo sé. Sé que los youtubers sí vamos a hacer videos de eso cuando se abran. Una duda que siempre tienen es cómo hace el cubano para sobrevivir. Y lo que hay que hacer es no quedarse quieto, tomar las oportunidades que te llegan. Aquí no hay desempleo. El que tiene ganas de trabajar sí encuentra trabajo, mientras no sea una persona muy mayor o incapacitada. Trabajo sí hay, solo que ya saben lo de los bajos salarios. Pero el cubano siempre busca la manera de sobreponerse al problema y buscar algo para ayudarse un poco mejor con los gastos del mes. Último. ¿Sabes a quién va el señor? Aclimátate. Cómprese un split para aclimatarte. Venga, mira. ¿Trátalo tú? El saco va para eso que no queda. Caminen ahí, caballero, caminen un poco, caminen, caballero. No, esto está hoy, la verdad que vaya. Un momento que está bajando. Ahí está. Family, y ya estoy aquí lista para enseñarles las donaciones que tenemos el día de hoy. Las tengo aquí. Ah, espérense, déjenme. Ah, no. Sí pude. Miren. Para el cubano de a pie es súper difícil encontrar todas estas cosas. Le voy a decir los precios, cómo se encuentra particular
Esto, por ejemplo, ahora mismo lo busqué y costaba 200 pesos. Este que tenemos aquí, que es lentejas, estaba en 250 pesos esta simple lata. Este jaboncito estaba en 80 pesos, a veces hay de 50 también. Este champú cuesta 200 pesos, es de huevo, sale bastante bueno. Este juguito te lo puedes encontrar por un precio de 35 pesos. Y estas son las cositas que estuve comprando. También hay una cuchillita a afeitar y algo para fregar. Buenas, señora, mire, hoy le traje esto para usted. Que Dios la bendiga. A veces la vida te pone personas delante que te enseñan a valorar lo que tienes. Hoy pudimos con Dios mediante ayudar y bendecir a esta hermosa señora. Esto es lenteja. Lenteja. Esto de aquí, mira. Estas son albóndigas. Albóndigas. Esto es un juguito. Esto, desodorante. Ahí tienes varias cositas, mira aquí. Una cuchillita, tienes este jaboncito. Pero ya ahí tiene algunas cositas. Yo pasé una vez y la vi a usted. Y dije, déjame llevarle las cositas ahí con ella, que yo sé que le va a hacer falta. Gracias. Gracias. No llores, no llores. No llores. No llores. No llores. No llores. He parado de editar ya como 3 veces esta misma parte. Se me ha hecho casi imposible. Las lágrimas se me salen solas. Nunca me había pasado esto. Y me imagino que ustedes deben tener el mismo sentimiento. Gracias una vez más por hacer esto posible. Gracias, Dios, por presentármela. Esta no será la última vez que la haremos feliz. Quiero volver. Ella lo merece. Merece esto y mucho más. Sí, claro que sí, claro que sí. Más adelante yo vuelvo a pasar, que yo siempre estoy por aquí. Y yo te la traigo, ¿viste? Cuidado ahí con eso ahí. Que Dios la bendiga. Y nos vemos pronto. Nos vamos a ver pronto. Bueno, un gusto saludarla. Chao. La dulcería La Gran Vía es una de las más populares pastelerías que ha tenido Cuba. Hace años no funciona y todo cubano que la visitó lamenta esta gran pérdida. Fundada a inicios del siglo pasado en La Habana, en el barrio de Santo Suárez, los hermanos Pedro, Valentín y José García llegaron desde España, elaboraban unos dulces deliciosos y su negocio prosperó tanto que en 1940 fundan su primer establecimiento en La Habana. En 1960 la dulcería fue intervenida por el gobierno de Cuba y dejó de funcionar bajo la dirección de la familia García. Desde entonces este lugar perdió todo su sabor hasta que dejó de funcionar y hoy en día está así. En esta misma cuadra vivió Roberto, ahora se encuentra en Panamá, su familia sigue viviendo aquí. Y hoy vinimos a recorrer un poco de su barrio. Amigo, te mando muchísimos abrazos y luego me cuentas cómo viste tu zona. Gracias por lo de la mejor suscripción, no sabes cuánto me ayuda eso. Miles de besitos, hasta Panamá. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Cuba libre, Cuba libre. Cuba para siempre. Cuba libre, La Habana. Cuba para siempre. Cuba libre, vale todo. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba libre, que viva Cuba, Cuba para siempre. Celebrando Cuba libre. Cuba para siempre. Celebrando Cuba libre. Cuba para siempre. Celebrando
family, espero que hayan disfrutado muchísimo este videito. Me voy con estas imágenes de este agro. Estamos aquí todavía en Santo Suárez, en la misma cuadra de la Gran Vía. Aquí los precios están un poquito más bajos que en otros lugares. Y voy a aprovechar para comprar platanitos y comer en la casa por la noche. Gracias a todos por acompañarme una vez más. Mil gracias por todo el apoyo que me están dando. El domingo que viene venimos con un nuevo video. Y si se suscriben ahora mismo me harían súper feliz. Gracias por tanto. Quiero mandar muchísimos saludos para Alejandro, que ahí le dicen Coco y me ve desde México. Muchísimos besitos para ti. ¡Mua! Muchísimos abrazos para Israel Prieto, que él me ve desde Veracruz, México. ¡Mua! Gracias por tanto apoyo. Muchísimos abrazos para Jorge Mesa y Luis Adriano, que los dos me ven desde México. Muchísimas gracias por estar aquí, por seguirme. Muchísimas gracias por tanto apoyo, caballero, que me están dando. Y un saludo súper especial, que él siempre me está pidiendo saludos y siempre le digo que ya casi va a salir. Pues ya salió. Es para mi amigo Luis Yeldre, que él me ve desde Chile y te estoy súper agradecida por cada comentario y cada apoyo que me estás dando con cada videíto. Muchísimas gracias, mi amigo, de verdad. Te mando desde aquí, desde Cuba, millones de besos para ti. Bueno, family, hasta aquí el día de hoy. Ahora sí, chirrin chirrán. Nos vemos muy prontito. Famosa. Oh, oh. Y ella te paga solo $1 millón y no, baby, que va encima de la lista donde tú mereces estar. Con tu carita tan viral, el mundo tiene que ver tu hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo pero tú tienes la cura. Y sin duda